Buenas tardes, ingeniero Tito Vilches. En esta oportunidad vamos a presentar nuestro trabajo final de dinámica, el cual está conformado por los siguientes estudiantes. Yo soy Joel Huacre. Yo soy Katherine Cordero. Yo soy Alexandra Menes. Yo soy Luis Fernando Salcedo. Y yo soy Adalberto Saldaña. Como usted bien sabe, al final del día ya estamos a punto de aterrizar en la ciudad de Lima y pues queríamos darle las gracias sobre todo lo que nos ha enseñado durante este ciclo. Esperemos que este trabajo sea de su agrado y sobre todo cumpla sus expectativas. Bueno, en este panel encontramos a los integrantes y la dejan de exponer. Somos 5 en total y cada uno con diferentes temas a exponer. En mi caso, yo expondré la introducción, la simulación y las conclusiones del proyecto de investigación. En este PPT nosotros mencionamos a la introducción. En el presente trabajo se realizó una investigación acerca del mecanismo de 3 barras, también conocido como el mecanismo de Galloway, el cual se manifiesta en diferentes ámbitos o sectores de la vida en forma de aplicaciones, como pueden ser las motoniveladoras, las chancadoras de piedra, las locomotoras de vapor y otras aplicaciones. También es importante mencionar que al inicio nosotros teníamos el mecanismo de la izquierda, pero como vimos que una barra no trabajaba, decidimos cortarla, lo cual se convirtió en el mecanismo de la derecha. En sí es el mismo mecanismo, cumple la misma función, solo que con una barra menos, y ese es el que decidimos modelar y estudiar a fondo. En el caso de los objetivos tenemos dos. Uno es un objetivo general, el cual es analizar los movimientos que realiza el mecanismo con el propósito de explicar los principios básicos de dinámica. En cuanto a los objetivos específicos tenemos realizar los cálculos cinemáticos de acuerdo a la posición angular en que se encuentran las barras, desarrollar los cálculos dinámicos de las fuerzas que originan cada barra, simular el funcionamiento del mecanismo en un software llamado SolidWorks, además comparar esos resultados teóricos con el software y finalmente aplicar todo lo aprendido de nuestro sensei, el gran Tito Vilches, el cual nos está observando a la derecha. Bueno, ahora veremos la descripción y aplicación del mecanismo que fue brindado por nuestro profesor a través del libro de Artobolowski. Según estas investigaciones que hemos dado, el ingeniero Frank Gershoff describe este mecanismo con las siguientes condiciones: que la barra AB y la distancia que hay entre A y D son iguales. Asimismo, las barras BC y CD son de la misma longitud. Lo que hace que este mecanismo funcione que cuando la barra AB haga 2 vueltas o 2 manivelas, hace que la barra DC solo dé una vuelta o una manivela. Este mecanismo sería conocido como el mecanismo de Galloway. Ahora en las aplicaciones tendremos la antigua máquina de vapor, la motoniveladora, el motor de combustión y la chancadora de piedra. Para la chancadora de piedra es una máquina que está diseñada para reducir el tamaño de piedra. En este caso, el mecanismo se emplea en las fajas en las cuales se realiza el transporte del material rocoso, como podemos observar en la imagen, ya que se utilizan los movimientos giratorios de 2 manivelas cuando la chancadora separa las piedras y se observa el movimiento de rotación de una manivela. Ahora, para la motoniveladora, para ver el mecanismo de esta maquinaria, se refleja el movimiento cuando hace un corte de material, como podemos ver en la imagen, y da un giro rotatorio de doble manivela para el desplazamiento de la hoja vertedera. Y ahora veremos las antiguas locomotoras de vapor. En este mecanismo de doble manivela es agregado un paralelogramo para interconectar las ruedas motrices. Lo que funcionaba de esta maravillosa máquina es que cuando un lado estaba a punto de cambiar, el otro ya había rebasado, y así es como daba función el movimiento de nuestra antigua locomotora. Se procedió a realizar el análisis cinemático en el mecanismo, teniendo en cuenta nuestra primera posición angular, la cual es igual a 60 grados. Asimismo, se conocen los siguientes datos. La primera barra, que es la barra AB, presenta una velocidad angular igual a 5 radianes por segundo, la cual es constante. Por ende, podemos afirmar que nuestra aceleración angular es igual a 0 radianes por segundo al cuadrado. Por consiguiente, se procedió a aplicar la siguiente fórmula, la cual corresponde efectivamente a la ley de cosenos, donde se pudo hallar el valor tanto del ángulo phi y también se halló el valor del ángulo alfa. Y gracias a estos cálculos previamente obtenidos, pudimos hallar los vectores posición de cada barra. Y asimismo hallamos los vectores posición respecto al centro de masa, tanto de la barra AB, la barra BC y finalmente la barra CD. Se sabe que la primera barra se encuentra en rotación pura. Por ello se aplicó la siguiente fórmula para poder hallar la velocidad en B vectorialmente. Por consiguiente, se aplicó esta fórmula para poder hallar la aceleración en B vectorialmente y se obtuvo el siguiente resultado.
Por otra parte, se analizó y se identificó que la barra BC, que es la segunda barra, se encuentra en traslación más rotación, mientras que la tercera barra se encuentra en rotación pura. Teniendo en cuenta ello, se procedió a calcular en ambas barras, tanto la segunda como la tercera, la velocidad en C, donde se obtuvo dos incógnitas. Y al igualar ambas, pudimos obtener tanto la velocidad angular en la barra 2 como la velocidad angular en la barra 3. En cuanto a la aceleración en C, también se procedió a aplicar las siguientes fórmulas tanto para la barra 2 como para la barra 3, y al igualar las incógnitas también pudimos hallar lo que son las aceleraciones angulares respecto a la barra 2 y a la barra 3. En el presente trabajo se requiere hallar las velocidades en el centro de masa de cada una de las barras del mecanismo, para lo cual se emplearon los cálculos previamente obtenidos, tales como los vectores de posición respecto al centro de masa de cada una de las barras y sus velocidades angulares. Posteriormente a ello se procedió a calcular lo que son las velocidades en el centro de masa de cada una de estas barras. Por ejemplo, para la primera barra se obtuvo un resultado igual a 75 centímetros por segundo aproximadamente. En cambio, para la segunda barra su velocidad en el centro de masa es igual a 205.38 centímetros por segundo. Y finalmente para la tercera barra su velocidad en el centro de masa es igual a 133.06 centímetros por segundo. Por otro lado, también se requieren hallar las aceleraciones del centro de masa de cada barra. Por ende, gracias a los cálculos anteriores, se pudo determinar que la aceleración del centro de masa de la primera barra es igual a 375 centímetros por segundo al cuadrado aproximadamente. Para la segunda barra le corresponde una aceleración en el centro de masa igual a 813.87 centímetros por segundo al cuadrado. Y por último, para la tercera barra presenta una aceleración en el centro de masa que es igual a 444.69 centímetros por segundo al cuadrado. Y bueno, con ello culminamos todo lo que son los cálculos cinemáticos respecto a la primera posición angular, que es de 60 grados. Los cálculos cinemáticos para la segunda posición angular de 30 grados. Como observan, tenemos esta figura, la cual consta de un triángulo isósceles ABD de lados iguales de AB y AD de 30 centímetros y un triángulo BCD de lados iguales de BC de 80 centímetros y CD de 80 centímetros. Con los datos brindados por el profesor, las cuales son la velocidad angular AB de 5 radianes por segundo, la cual es constante, y la aceleración angular de 0 radianes por segundo al cuadrado, realizamos nuestro siguiente gráfico para hallar los ángulos que serán útiles para nuestros siguientes cálculos. Empecemos. Aplicamos la ley de cosenos para el triángulo BCD, con el objetivo de hallar el ángulo alfa, el cual se encuentra acá. Aplicando la fórmula obtenemos que el ángulo alfa nos sale de 84.4303 grados. Para el ángulo beta aplicamos nuestra geometría y hacemos la resta de 84,4303 menos 75 que fue obtenido del triángulo isósceles. El ángulo phi va a ser igual a 180 menos 75 más 84.4303, lo cual nos da un resultado de 20,5697. Con eso también podemos calcular los vectores posiciones para los lados de las barras. Como lo tenemos acá. Para la primera barra B realizamos el análisis de velocidad, aplicando la siguiente fórmula. La velocidad en B va a ser igual a la velocidad angular AB por el vector posición que le corresponde, obteniendo el siguiente resultado. Para el análisis de aceleraciones, aplicamos la aceleración B va a ser igual a menos la velocidad angular AB al cuadrado por el vector posición B respecto de A, y obtenemos el siguiente resultado con nuestros datos que hemos obtenido. Para la segunda y tercera barra realizamos el análisis de velocidades. Analizamos la velocidad en C. Con esto tenemos el siguiente resultado, el cual está resaltado, teniendo como incógnita la velocidad angular de BC. Luego también podemos aplicar la velocidad en C, va a ser igual a la velocidad
angular CD por el vector posición CD, la cual tenemos el siguiente resultado. Al igualar estas dos ecuaciones obtenemos el valor de la velocidad angular de BC y la velocidad angular de CD, la cual está aquí. Para el análisis de aceleraciones aplicamos lo mismo, analizamos la aceleración en C, aplicando la fórmula que la aceleración en C va a ser igual a la aceleración en B más la aceleración angular de BC por el vector posición de C respecto de B menos la velocidad angular de BC al cuadrado por el vector posición de C respecto de B, en el cual se encuentra el resultado resaltado en la siguiente fórmula. También aplicamos la aceleración en C teniendo el siguiente resultado. Al igualar obtenemos el valor de la aceleración angular BC y la aceleración angular de CD. Las velocidades del centro de masa. Para la primera barra AB tenemos que el análisis de velocidad del centro de masa de la barra AB se da de la siguiente manera. Va a ser igual a la velocidad angular AB por el vector posición de G1 respecto de A. Tenemos al operar con nuestros datos el valor de 75,001 centímetros por segundo. Para la segunda barra BC tenemos algo similar. La velocidad del centro de masa 2 va a ser igual a la velocidad en B más la velocidad angular de BC por el vector posición de G2 respecto de B. Al operar tenemos 210,1469 centímetros por segundo. Para la tercera barra CD tenemos que la velocidad en el punto 3 del centro de masa de la barra CD en el punto 3 va a ser la velocidad angular de CD por el vector posición de G3 respecto de D. Obtenemos el resultado de 135,8041 centímetros por segundo. Las aceleraciones del centro de masa. Para la primera barra B, la aceleración del centro de masa de la barra B se da de la siguiente manera. Tenemos que será igual a menos la velocidad angular de AB al cuadrado por el vector posición de G1 respecto de A, obteniendo el resultado de 375,004 centímetros por segundo al cuadrado. Para la segunda barra BC tenemos la ecuación que la aceleración del centro de masa operando tenemos que el resultado de 834,6783 centímetros por segundo al cuadrado. Para la tercera barra CD tenemos que el análisis de la aceleración del centro de masa de la barra CD va a ser igual a la velocidad angular de CD por el vector posición de G3 sobre respecto de D menos la velocidad angular de CD al cuadrado por el vector posición que le corresponde a esta barra. Al operar tenemos el resultado de 461,3500 centímetros por segundo al cuadrado. Bueno, ahora hablaremos sobre los cálculos dinámicos de la fuerza sobre cada barra. Respecto a la primera posición angular, con un ángulo de 60 grados. En primer lugar tenemos la barra B, la cual experimenta un movimiento de rotación pura, donde para analizar la fuerza vamos a requerir de los resultados obtenidos en la primera parte del trabajo de investigación y algunos datos de la barra. Por ejemplo, la longitud, la densidad, las dimensiones, la aceleración angular, la velocidad angular, el RG1 que es la posición hacia el centro de masa. Calculamos el volumen con las dimensiones de la barra, teniendo ya calculado el volumen y la densidad, también podemos obtener la masa, donde se tiene un valor de 3,758 kilogramos. Asimismo podemos calcular el peso de la barra, multiplicando la masa de la barra por la aceleración de la gravedad, donde obtenemos un valor de 23,1084 newtons. Además, hallaremos la aceleración tangencial en el centro de masa 1 y la aceleración normal en el centro de masa 1, obteniendo valores de 0 metros sobre segundos al cuadrado y 3,75 metros sobre segundos al cuadrado, respectivamente. También hallaremos el momento de inercia con la siguiente fórmula, considerando que nuestra barra tiene un movimiento de rotación pura. En ese sentido, por consiguiente, vamos a realizar los diagramas en causas y efectos, donde, como habíamos mencionado, tenemos para la primera posición angular un ángulo de 60 grados. Esto nos va a ayudar para la descomposición de las fuerzas. Conforme a este diagrama, vamos a aplicar la ecuación según Euler, donde tenemos que la suma de momentos en el punto A va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. Aquí obtenemos que la reacción tangencial en el punto B va a ser de 5,78 newton aproximadamente. Y aplicando las ecuaciones según Newton, donde tenemos que la suma de fuerzas tangenciales es igual a la masa por la aceleración tangencial en el centro de masa 1. Aquí obtenemos que la reacción tangencial en el punto A es de menos 5,78 newtons aproximadamente. Cabe señalar que cuando nos sale un signo negativo, si bien el resultado es el correcto, el sentido deberá tomarse de forma contraria u opuesta.
Y bueno, siguiendo con ello, tenemos también que la suma de fuerzas normales es igual a la masa por la aceleración normal en el centro de masa 1. Aquí obtenemos una ecuación con dos incógnitas, donde tenemos que la reacción normal en el punto A menos la reacción normal en el punto B es igual a menos 11,17 newtons aproximadamente. Ecuación que vamos a utilizar en un siguiente cálculo. Bueno, ahora analizaremos respecto a la barra CD. Cabe señalar que también tiene un movimiento de rotación puro. Asimismo, se va a requerir los resultados obtenidos en la primera parte del trabajo de investigación y los datos de la barra. Considerando esos datos, se procedió a calcular las siguientes expresiones mostradas en el primer cuadro con un procedimiento similar a la barra AB. Bueno, por consiguiente, realizamos los diagramas de causas y efectos, considerando un ángulo de 40.8069 grados. Este ángulo salió del análisis de la ley de cosenos realizado anteriormente. Esto nos va a ayudar para la descomposición de las fuerzas. Considerando estos diagramas, aplicamos la ecuación según Euler, donde tenemos que la suma de momentos en D es igual al momento de inercia en D por la aceleración angular. Aquí obtenemos que la reacción tangencial en C es de 21,54 newton aproximadamente. Aquí nos resulta que la reacción tangencial en el punto D es de menos 22,43 newton aproximadamente. Cabe señalar que si nos sale el signo negativo, eso quiere decir que el resultado es el correcto, sin embargo, el sentido debe considerarse de forma contraria u opuesta. Y en la aplicación de la siguiente ecuación tenemos que la suma de fuerzas normales es igual a la masa por la aceleración normal en el centro de masa 3. Aquí obtuvimos una ecuación con dos incógnitas, donde nos da que la reacción normal en el punto D menos la reacción normal en el punto C es igual a menos 12,44 newtons aproximadamente. Bueno, ahora respecto a la barra BC, cabe señalar que tiene un movimiento translacional y rotacional, y también se van a requerir los resultados obtenidos en la primera parte del trabajo de investigación y los datos de la barra, por ejemplo, la longitud, la densidad, las dimensiones. Cabe recalcar que también se van a requerir los resultados obtenidos en las barras anteriores. Por consiguiente, vamos a elaborar los diagramas de causas y efectos. Aquí vamos a considerar un ángulo de 19,1931. Este ángulo ha salido del análisis de la ley de cosenos mostrados al inicio, lo cual nos va a ayudar a la descomposición de las fuerzas. Considerando el diagrama donde menciona que la suma de momentos en B, en causas, va a ser igual a la suma de momentos en B, en efectos, aquí vamos a obtener que la reacción normal en el punto C es de 189,73 newtons aproximadamente. Con este valor nos vamos a ir a reemplazar en la ecuación con dos incógnitas que obtuvimos anteriormente. Y bueno, a partir de este sale que la reacción normal en el punto D es de 177,29 newton aproximadamente. De igual forma, aplicamos la misma ecuación en el punto C, donde vamos a obtener que la reacción normal en el punto B es de menos 81,62 newtons. Reemplazando este valor en la ecuación con dos incógnitas que obtuvimos anteriormente, vamos a obtener que la reacción normal en el punto A es de menos 92,79 newton aproximadamente. Cabe señalar que como es signo negativo, si bien el resultado es incorrecto, el sentido de la reacción debe considerarse de forma contraria u opuesta. Eso sería todo respecto a los cálculos dinámicos de las fuerzas sobre cada barra para la primera posición angular. Bien, empezamos con nuestros cálculos dinámicos, pero esta vez para la segunda posición angular, la cual va a ser de 30 grados. Vamos a analizar la barra AB, gracias a nuestra compañera que ya realizó los paso a paso cómo se ha calculado nuestros datos generales. Ya he tenido un cuadro de resumen con los resultados obtenidos para lo que va a ser en esta barra. Tenemos nuestro dibujo de causas y efectos en la posición angular de 30 grados, y acá es donde ya realizaremos nuestros cálculos. Junto con nuestro amigo Euler, aplicando su ecuación en la sumatoria de momentos en el punto A, la de causas va a ser igual a la sumatoria de momentos del punto A en efectos, dando como resultado la reacción tangencial en el punto B de 10,0062 newtons. Y llamando a nuestro querido amigo Newton, tenemos aplicando sus ecuaciones, tenemos la sumatoria de fuerzas tangenciales como la sumatoria de fuerzas normales. En la sumatoria de fuerzas tangenciales obtuvimos la reacción tangencial en A, que va a ser igual a menos 10,0063 newtons, y mientras que en la sumatoria de fuerza normal nos salió una ecuación, la cual es la reacción normal en el punto A menos la reacción normal en el punto B, va a ser igual a menos 2,71 newtons redondeado. Estos cálculos los subrayamos para los siguientes
para las siguientes posiciones. Para la barra CD tenemos nuevamente nuestro cuadro de resumen de los resultados obtenidos, que lo cual nos va a servir para los próximos cálculos. Y tenemos acá nuestro dibujo de causas y efectos para esta posición angular, que es de 20.5697 grados en lo que es la barra CD. Acá junto con nuestro amigo nuevamente Euler, aplicando sus ecuaciones, la sumatoria de momentos en punto D va a ser igual a la sumatoria de momentos en punto D en efectos. Acá obtuvimos que la reacción tangencial en el punto C va a ser igual a 28,14 newtons aproximadamente. Y con la ayuda de nuestro amigo Newton, aplicando sus ecuaciones, tenemos la sumatoria de fuerza tangencial, nos dio que la reacción tangencial en el punto D va a ser igual a menos 28,49 newtons aproximadamente. Y en la sumatoria de fuerzas normales nos salió otra ecuación, la cual es la reacción normal en el punto D menos la reacción normal en el punto C va a ser igual a menos 7,33 newtons aproximadamente. Subrayamos estos resultados que hemos obtenido tanto en la barra AB y CD para estos próximos cálculos. Ahora para la barra BC, como sabrá, ya tenemos nuestro cuadro de resumen de nuestros datos, los datos obtenidos. Y acá tenemos nuestro dibujo de causas y efectos para su posición angular de esa barra, la cual es de 9,43 grados aproximadamente. Aplicándole a la fórmula según Euler en la sumatoria de momentos en el punto B de causas, que va a ser igual a la sumatoria de momentos en el punto B de efectos, nos da como resultado la reacción normal en el punto C, la cual es de 361,067 newtons aproximadamente, pero al tener este valor, anteriormente hemos conseguido una ecuación, la cual reemplazando nos da el resultado de la reacción normal en el punto D, la cual es de 368,41 newtons aproximadamente. Y continuamos, pero esta vez con la sumatoria de momentos para el punto C. A esto tenemos, acá aplicamos otra vez la ecuación según Euler, la sumatoria de momentos en punto C de causas, que va a ser igual a la sumatoria de momentos en punto C de efectos, nos da como resultados la reacción normal en el punto B, la cual es menos 145,087 newtons aproximado, y lo volvemos a reemplazar en nuestras ecuaciones ya encontradas anteriormente, la cual nos salió que la reacción normal en el punto A va a ser igual a menos 147,79 newtons. Hola de nuevo, profesor Tito. En esta parte yo hablaré sobre la simulación y comencemos con las especificaciones de las barras brindadas por usted. Se dijo que tenía que ser un acero A36 cumplidos con la norma ACTM, un ancho de barra de 0,05 metros, un espesor de la barra de 0,02 metros y bueno, una longitud de barra AB, en este caso de 30 centímetros, el que nosotros consideramos. En cuanto a las partes de los mecanismos, existen tres partes. Esta es la barra AB, la barra BC y la CD. La AB mide 30 centímetros, la BC 80 centímetros de longitud. Bueno, acá pusimos en milímetros, que es lo mismo. También tenemos la base fija, el cual está hecho de un material llamado Nylon 101, en el SolidWorks, claro. Posee una longitud de base de 40 centímetros, una altura de 80 centímetros y un diámetro de 10 centímetros en la parte superior de las circunferencias. Acá nosotros presentamos al mecanismo ya armado, el cual, si se hace una comparación con el mecanismo que nos brindó el profesor, se ve idénticamente igual y cumple la misma función. Bueno, también el movimiento, que en este caso es rotación en dos puntos, en el punto A y D, rotación pura, claro. Aquí nosotros presentamos cómo quedó la simulación. Esta simulación cumple con todas las especificaciones técnicas brindadas del docente, como por ejemplo el acero A36, las longitudes de las barras, el movimiento que tiene cada una de las barras, pero sin embargo es importante mencionar, por ejemplo, la longitud de AB es igual a la longitud de AD, y la longitud de las barras BC y CD también son iguales. Asimismo podemos mencionar que cuando la barra CD da una vuelta completa, la barra AB da dos vueltas completas, lo cual se puede proyectar mejor en los trazos que nosotros realizamos, bueno, que el programa SolidWorks realizó. Igualmente esto se verificará con el archivo que se enviará a nuestro sensei Tito Vilches.
En este PPT nosotros mostramos los diagramas de velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo para la posición angular de 60 grados. Estos diagramas fueron brindados por el programa SolidWorks, el cual nosotros hicimos una comparación con nuestros resultados teóricos hallados a mano. Por ejemplo, en el diagrama de velocidad versus tiempo para la posición angular de 60 grados, en la barra BC, nos dio el programa un resultado de 2053 milímetros por segundo en la velocidad de su centro de masa, mientras que nosotros hallamos una velocidad de 205,3811 centímetros por segundo. En realidad estos resultados son iguales, solo que en la velocidad lineal del programa está en milímetros por segundo, y si se hace una conversión, los resultados son aproximadamente iguales, solo diferencia de unos cuantos decimales, lo cual nos da a entender que está muy bien. En esta parte tenemos el diagrama de aceleración versus tiempo para la posición angular de 60 grados, pero esta vez en la barra CD. El programa nos brindó un resultado de 4.447 milímetros por segundo al cuadrado, milímetros, ojo, y en la parte teórica que nosotros desarrollamos nos salió 444, 68, 80 centímetros por segundo al cuadrado. Realmente estos resultados son iguales, solo que hay que hacer una conversión de milímetros a centímetros y hay una diferencia de pocos decimales, lo cual nos da a entender que nuestra modelación y nuestros cálculos han estado muy bien. Finalmente tenemos la parte de las conclusiones. En esta parte cada uno brindó su propia conclusión y voy a mencionar algunas. En primer lugar, nosotros consideramos que fue de gran importancia identificar cuáles eran las barras del mecanismo que se encontraban en rotación pura, traslación más rotación. Pues de acuerdo a esto más o menos se aplicaron las ecuaciones que el Sensei Tito nos enseñó. Además también tenemos que la realización del trabajo se pudo cumplir con los objetivos planteados inicialmente, siendo estos por ejemplo el comportamiento cinemático, dinámico del mecanismo, observando que las barras que lo forman, observando el movimiento de las barras que cumplan con todo lo establecido, aplicando los parámetros que nos dio sobre las barras, el material y todo el desarrollado en el curso. También se llega a la conclusión que los puntos de las barras que conforman el mecanismo, las fuerzas tangenciales, resultaban diferentes porque dependían del ángulo que formaba cada barra, en este caso las posiciones angulares. También se concluye que los cálculos realizados en los diferentes parámetros que nos pide el mecanismo, como las velocidades, las aceleraciones del centro de masa, son iguales a los resultados obtenidos en el programa de SolidWorks. En ese sentido, la modelación del mecanismo también nos ayudó a comprobar los resultados de las diferentes posiciones angulares, ya que tanto en 30 grados como en 60 grados nos salió igual. Finalmente se obtuvieron satisfactoriamente los resultados de los cálculos cinemáticos requeridos para cada posición angular. Esto gracias a las enseñanzas del profesor Tito, que es un grande, el más grande de la universidad yo diría. Y estos cálculos nos ayudaron en la segunda parte del trabajo, que eran pues hallar los cálculos dinámicos de las fuerzas en cada barra del mecanismo. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, profesor. Recomendaciones. Cuando se realicen los cálculos cinemáticos, se recomienda verificar si el sentido de la velocidad y aceleración angular que se asumió al principio de la ecuación es el correcto. Es decir, si asumimos un determinado sentido y la respuesta nos sale con signo positivo, nos estaría confirmando que efectivamente va en el sentido asumido. Sin embargo, si sale negativo, quiere decir que el resultado está bien, pero en realidad va en el otro sentido. Se recomienda aplicar adecuadamente los conocimientos de la parte cinemática del curso, ya que nos permitirá realizar los cálculos correctos de velocidades y aceleraciones en los centros de masa de cada barra cuando éstas se encuentren en movimiento. Además, nos permitirá comprobar los resultados de las posiciones angulares de 30 y 60 grados con la modelación del mecanismo. En la modelación del mecanismo, es recomendable construir las barras pieza por pieza, empezando desde las dimensiones requeridas hasta el material que se usará. En nuestro caso, utilizaremos el acero ACTM A36. Asimismo, al momento de armar el mecanismo, se debe tener mucho cuidado con el enlazamiento de las superficies, ya que si la relación de posición en las barras se encuentra mal, esta no girará. Se recomienda usar el AutoCAD para verificar las distancias y los ángulos de las barras en las diferentes posiciones angulares que se especificaron al inicio del trabajo. Del mismo modo, es importante para mostrar la representación gráfica del mecanismo. Es recomendable continuar con el estudio y análisis del mecanismo con la finalidad de ampliar su aplicación en diversos ámbitos de la ingeniería en el futuro y crear mejores alternativas respecto al tiempo que pueden significar realizar procedimientos dentro de algún rubro de la construcción. Y así es como damos por finalizado este espléndido trabajo final de dinámica de la carrera de Ingeniería Civil. Muchas gracias, profesor, por sus enseñanzas y sobre todo gracias por esta frase: insistir, persistir, resistir y nunca desistir.
Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por todo, profesor. Muchas gracias a usted por todas las enseñanzas, profesor.